¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos con una persona ilustre de nuestro balompié nacional. Es un técnico que ha sido formador de grandes talentos, como digo yo, hacedor de grandes talentos, de grandes selecciones, de muchas hazañas, pero además un exfutbolista con una capacidad innata para el gol y con muchas historias seguramente que tiene para contarnos hoy el profesor Juan José Oré. Conocido mundialmente, puedo decirlo como JJ, ¿verdad, profesor? ¿Qué tal? Gracias por acceder a la nota. ¿Cómo se encuentra, profe? ¿Cómo ha estado todo este tiempo, luego de haber vivido esta pandemia y demás? ¿Cómo ha estado usted? Bueno, bien, gracias a Dios, bien, y siempre con algunas cosas que todos pasamos, alguna dolencia, pero en general bien, estamos bien, como tú lo has dicho, trabajando en lo que es lo nuestro, que es el trabajo de menores, ¿no? Y aportando toda nuestra experiencia a que estos chicos que trabajamos salgan adelante como salieron muchos en otra época, ¿no? Donde gracias a su talento, a su capacidad, pudieron triunfar en el fútbol, no solo peruano, sino extranjero también. Así es, profe. Muchos de mi generación y muchos otros jóvenes también saben de usted por lo que hizo con la selección de los Jotitas, la selección medallista olímpica del 2014 en Nayim, pero no conocen quizá esa faceta de usted como goleador. Ha sido futbolista, ha sido goleador. Hoy que es una posición en la que, digamos, genera más dolores de cabeza y más temas de conversación en todos los programas deportivos, usted destacaba en ese momento y, como repito, muchos de ellos no conocen su historia. Si brevemente nos puede contar sus inicios y cómo fue escalando, porque fue, ahí la estadística lo dice, ¿no? Los datos, año tras año escalando y mejorando y mejorando y superándose. Efectivamente, bueno, yo debuto en el año 74, después de haber hecho divisiones menores en la U, el Club de Mis Amores, donde fui a una prueba y me quedé, ¿no? Muy chico, a los 13, 14 años, en la etapa calichín, infantil, juvenil, y de ahí del juvenil en el año, como te repito, en el año 74, después de una selección juvenil, había participado en Arica, Chile. Fui con el Julio Aparicio, que era un jugador que vino del Huracán de Arequipa también, que la U lo había contratado. Nos subieron al primer equipo, ¿no? Cuando estaba a cargo don Juan Eduardo Hover, ¿no? El abuelo del Hover, Alejandro, que juega ahora acá. Y bueno, y una gran alegría de estar al lado de mis ídolos, ¿no? En ese momento, como Chupitar, Cuellar, Panadero Díaz, Cachito, Percy Rojas, Techera, que todavía estaba en la U después de la hazaña, del gran momento que tuvo la U en el año 72, que quedó subcampeón de América, ¿no? ¿Y en qué momento de esa etapa como jugador se iba pensando hacia el futuro, ya cuando estaba cerca del retiro, o en qué momento fue que dijo, yo voy a ser entrenador? Tuve la suerte también de que en el Tito Drago habían jugadores que ya se habían retirado, 1 año, 2 años, que estaban trabajando ahí. Ahí me dijeron, Jota, vente acá para que comiences a trabajar, a aprender y todas esas cosas, ¿no? Porque o sea, no es fácil trabajar haber sido tú, por más buen jugador o jugador que seas, entrenar a menores, ¿no? Pero cambiar el chip. Además el chip, los entrenamientos, no es igual el entrenamiento que hacen en mayores con lo que hacen abajo, ¿no? Y conocer a los chicos. Bueno, eso yo lo sabía porque he tratado siempre con jóvenes en mi barrio, he visto chicos salir adelante, a otros que se han perdido. O sea, anécdotas de vida, claro. Nadie me la iba a contar, ¿no? Y chicos que a veces no le daban la oportunidad y se iban para otro lado, ¿no? Chicos que hay que hablarles, chicos que, o sea, jóvenes que tú puedes ayudarlos a salir adelante, ¿no es cierto? Y que no se pierdan. Claro. Estaba Chino Rivera también, ya que él venía entrenando en menores, Titín Drago, Juan Bicelás, Eduardo Aguilar,
gente que conocía y que me ayudaron, ¿no? Y después estuve ahí 6 meses, más, porque después al año siguiente pasé a la U. Ya me llevan a la U y ahí es donde hago mi carrera ya de menores, ¿no? Fui campeón juvenil con un buen equipo, donde he tenido jugadores que han jugado todos en primera, ¿no? Hasta donde el año 2000, 98, cuando llega Piazza, me suben para que sea su asistente, ¿no? Claro. Porque yo era el que conocía el trabajo de menores. Usted llega otra vez a la selección, ¿cómo se dio ese contacto o ya estaba trabajando? No, yo estaba ya en el año 2000, voy a la selección primero con Moca Hamada, donde en esos tiempos no es como ahora, que ahora escogen a cualquiera, lo llevan a la selección. En ese tiempo en los clubes habían juntas directivas, ¿no? Ahora son administradores, ¿no? Había junta directiva donde había un presidente, un tesorero, un secretario, comisión de menores, donde todos se reunían siempre los lunes, martes, bueno, un día a la semana, y veían lo mejor para lo que es menor y para lo que es mayor. En la misma federación había una comisión de menores también de la selección, que ellos veían a quién contratar, cómo van las cosas, como todo club social o club deportivo, ¿no? En el año 2000 se hablaba de procesos, o sea, proceso ya trabajar 3 años, así, algo más largo, ¿no? Porque antes en la selección trabajabas un tiempo y después te salían, te sacaban, y ya comenzaron los procesos donde entrevistaron a todos los técnicos que trabajábamos en menores en ese momento, y bueno, y a mí me dijeron, Jota, si no sales como principal, puedes ser asistente. Encantado, le dije, por mi selección, no importa, llevando los conos, le digo, ¿no? Porque Perú se había comprometido a hacer el Mundial 2005, claro, sí. Sub-17. Claro, entonces traía al profesor Pavoni para la Sub-17, como jefe de la unidad técnica traía al profesor Pizarro, y como entrenador de la 17 que iba a jugar el Mundial, al profesor Pavoni. Y quería un peruano para la 15, donde fui yo, y otro peruano en la sub-20 que fue Julio Ramírez. Y después, bueno, comenzamos el torneo a trabajar y tampoco no nos fue bien. Entonces el profesor Pizarro acabó el contrato, renuncia, se va, y para esto yo había trabajado con la sub-15, fui a un sudamericano, donde ese sudamericano jugamos con Venezuela y ahí lo vi a Manco. Claro. ¿No? Me entero que Manco estaba jugando ahí, me pregunté primero quién era, me dice, profe, ese es peruano, por aquí, por allá. Ah, qué bien, jugaba bien. Bueno, no nos fue bien en el sub-15, regresamos y al poco tiempo se viene Manco a la Alianza. Y bueno, y ante la renuncia de los profes, yo también pongo mi carta a exposición y me dicen, Jota, tú no puedes irte porque ahora comienza la sub-17 y tú conoces a esos chicos porque has estado con ellos en la 15 y tienes que quedarte. Y bueno, me quedé con el profesor Héctor Salcedo como preparador físico, y bueno, y ahí comenzamos a trabajar en la que fue la sub-17 a la que fuimos al Mundial, ¿no? Donde ya yo me metí más, ya lo conocía a los chicos y fuimos llamando a otros jugadores que en ese momento no estaban. Y también nos dieron mucha oportunidad en el sentido de que nos ayudaron a que todo lo que, la parte logística, todo lo que queríamos, nos lo podían dar, ¿no? Y ahí fue donde pedimos llegar al lugar a Ecuador más días, ¿no? Porque era sitio de altura, y bueno, y nos dieron esa opción, ¿no? Nos fuimos como 10 días más antes y trabajamos de la mejor manera y bueno, y le hicimos creer a los chicos que sí podíamos, ¿no? Que ellos podían, porque eran buenos jugadores y que todo estaba en la cabecita y que si ellos trabajaban como debe ser, demostraban lo buenos que son, íbamos a salir adelante, ¿no? Siempre tuve la interrogante, ¿cómo fue ese proceso de captación? Todos los entrenadores que hemos estado, y antes que llegara yo también en el año 2000, ya había todo Titín Drago, mismo Percy Rojas, y todos fueron a provincia a buscar chicos, porque Lima no es solo, ¿no? Dice que siempre se habla de que en provincia hay buenos jugadores, y efectivamente hay buenos jugadores, o sea que no hay mucho trabajo a veces, ¿no? Todos los entrenadores hasta ahora último
yo lo escuchaba o lo divulgaban como si fuera algo novedoso, ¿no? Claro. Que pero si todo hemos sido provincia, sino que hay que saber cómo lo hacemos, ¿no? Nosotros tratamos, íbamos mucho a provincia, hablábamos con los mejores entrenadores de cada lugar, el mejor currículo, y a ese lo encargábamos para que haga un trabajo bajo los parámetros nuestros, ¿no? Un preparador físico, un administrador, y trataba de juntarse lugar céntrico, los que vengan, ¿no? De los que están más cerca, para poder juntarse y trabajar, y cada cierto tiempo nosotros íbamos y lo veíamos, y verdaderamente si eran buenos y se habían avanzado, ¿no? Y después de eso los traíamos a Lima, ¿no? Para que se enfrenten a la otra preselección, que era acá la de Lima. Y bueno, y algo así los mejores se iban quedando, ¿no? Íbamos a los clubes y mandábamos cartas para que los clubes vayan a verlos, y que si alguno quería un chico, se podían quedar con ellos, previo dándole colegio, hogar y todas esas cosas, ¿no? Porque eso se hablaba con los padres de cada uno cuando íbamos a provincia, ¿no? Era, en la selección en la selección hay que estar los mejores. Claro. Sea quien sea, hay que estar los mejores, hay que ser justo en ese sentido, ¿no? Y cosas que yo creo que ahora no está pasando, ¿no? Ojo, en ese momento había una selección ya conformada, luego del sudamericano, el grandioso sudamericano que se hizo. Una vez ya con el cupo al mundial, se hablaban de algunos jugadores. A día de hoy se menciona, por ejemplo, después de todo lo que ha pasado mucha agua debajo del río, y hay jugadores que se consolidaron en el fútbol peruano y en la selección, como Advíncula, Yotún, el mismo Ruiz Díaz, Paolo Hurtado, que pudieron estar en esa selección, pero en ese momento, ¿qué cosas se encontraba que les faltaba en ese entonces para que puedan integrar esa sub-17 de usted? Sí, eso me lo han dicho mucho, y lo he escuchado, el Ringo me lo ha dicho, ¿no? y en broma le decía, lo que pasa es que tú te salías de la cancha, le decía, porque él jugaba antes de delantero y iba, ¿no? Pero, o sea, el fútbol es de momentos. Exacto. O sea, igual que Hermosa, ¿no? Era en ese momento mejor que Pedro Galese. Pedro, un buen chico, un buen muchacho, trabajador, serio, bien, todo, que tenía mucho futuro, y ahí está. Claro. Es igual que ahora este arquero y diga, pucha, que no, y el otro arquero no tapa, ¿por qué? Porque es el momento y él es el mejor ahorita. Igual en ese momento era mejor Hermosa, ¿no? Entonces, después Yotún estuvo con una preselección, pero él salió por cartilla de crecimiento, con un problema en la rodilla. Hurtado, para mí Sánchez y Bobito Ruiz estaban en mejor momento. En la U de América, no jugaba en la U, ¿no? Y yo tenía ahí estaba Manco, estaba La Torre, que para mí un jugador, un 9 que se perdió, se desapareció. Qué jugador tan bueno, técnico, un Paolo cuando era chico, ¿no? Entonces, y así, ¿no? O sea, y a mí, como te digo, Huevito, y estaba Daniel Sánchez, que ese año, al año siguiente, fue la revelación del torneo de mayores. O sea, no es que yo no los vi, pero yo llevo al que ese momento está mejor, y no me equivoqué porque fuimos al mundial. ¿Y por qué cree que después estos chicos no lograron consolidar? Es otro tema. Mira, esos chicos que después no se consolidaron, y es lo que tú dices, ¿no? Yo hablaba mucho con ellos, y les decía, y esa es culpa de los clubes mismos. Mira, que de ese tiempo y ahora más todavía, ¿no? No le dan la oportunidad a los jóvenes. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos al mundial, la mayoría de estos chicos, los veintitantos, todos debutaron por la novedad que venían del mundial, lo hicieron debutar. Pero al otro partido después ya no lo sacaron ya. Y traían al mayor, ponían al extranjero, o al mayor. En ese momento no había tantos extranjeros como hay ahora, pero el que tenía más edad lo ponían por todo. Y el chico, o sea, los clubes eran los indicados y son los indicados que tienen que seguir formándolo. Esos chicos venían con 16 años. Era el Mundial Sub-17, algunos no llegaron a cumplir en ese 17, pero otros eran menores. Entonces son chicos que tienen que seguir formándolos, no es que ya eran profesionales.
Y ahí se equivocaron los clubes, porque no había gente capaz, formadores de ahí de los mismos clubes que se hagan cargo, o el club le diga, hazte cargo de estos chicos. Claro. Dale, hay que seguir, porque ellos son, mira, vienen a hacer un mundial, vienen un sudamericano muy bueno, han mostrado, porque ahí están los partidos, ¿no? Demostraron que eran buenos jugadores. No es que ganamos de casualidad, o que, no sé, o sea, eran buenos jugadores. Y también yo, a las veces que he tenido oportunidad de hablar con ellos, o lo digo así también en entrevistas, de que ellos también tienen la culpa, ¿no? Por no rebelarse, por no molestarse, si es que yo no jugaba, o sea, ¿por qué no juego? Debo estar haciendo la cosa mal, voy a entrenar más, porque eran jóvenes, son jóvenes, ¿no? O me voy a otro club porque acá no me dan una oportunidad, pero se quedaron ahí, pues, ¿no? Y porque, vuelvo a repetir, todos jugaban bien. ¿Alguna vez usted ha discutido con algún dirigente o algún entrenador de algún club sobre esos casos puntuales para que se cambie un poco las formas de lo que pasa ahora? No, porque no les interesa a ellos nada, no. Ellos, tú mismo ves, ahora en este tiempo menos se le da oportunidad a los jóvenes, ¿no? Y después, bueno, esos chicos, en el caso de los que los fuimos también a las Olimpiadas también, chicos, los que campeonamos en la sub-15 en forma invita, ¿no? En forma invita, Iberico fue el goleador. Bueno, Iberico ahí está ahora, Giving que está jugando, hay varios más ahí, ¿no? Bueno, y eso ya depende de cada uno también, ¿no? De cada uno, porque tú demuestras que estás bien, que eres bueno, porque llega arriba también, pues. Pero vuelvo a repetir, los clubes son los que tienen que meterse más en ese sentido, porque es su patrimonio, porque si tú lo formas bien a ese jugador, tiene las condiciones, ha hecho algo, ha calificado un mundial, o es campeón olímpico, para después venderlo, pero no ven eso, no ven, porque no hay gente preparada en menores, no hay gente capacitada, veedores que le guste el fútbol de menores. Profe, hay un dato que muchos no tienen en consideración, quizás no lo sepan por los motivos que existan, pero esta categoría de 9-3, 9-4, que terminó surtiendo la selección peruana que clasifica al Mundial, en el caso de Loreja Flores, Andy Polo, Cartagena, ese tipo de jugadores, pasaron por usted también. Estuvieron conmigo en la 15, en la 17, claro, hay muchos que no se venden, porque yo he escuchado a entrenadores, a personajes que han dicho, ahora sí vamos a trabajar porque hace 50 años no han dejado nada, una generación, que no sé cuánto, que por aquí, por ahí, y no se dan cuenta que esos chicos que llegaron al Mundial, y eso porque de eso estábamos hablando anteriormente, de procesos, pues pasaron en la 15, en la 17, pasaron a la 20 y a la mayor, y eso es lo que me decía Ricardo, ¿no? Ricardo Gareca, cuando estaba ahí, me decía, José, fulano tiene procesos, sí, le digo, ha estado conmigo en la 15, le dice, ¿qué tal juega ese? Se interesaba él. Mira, cómo se interesaba en el trabajo menor. Y hizo debutar a todos esos chicos con él, jugaron, ¿no? Y como tú dices, han llegado a jugar en el Mundial de mayores, que clasificaron como 7, 8 chicos, o sea, una buena base, ¿no? Claro. Que eran 9-4, 9-5. 9-3, porque estaba Tapia, que es 9-5, Aquino, Polo, Flores, Araujo, el otro chico también lo tuve al izquierdo, al central, Abraham, que también... Abraham Peña, el arquero ahorita, que es Duarte, que está en Alianza, tiene una selección, o sea, eso o no se quieren dar cuenta o no hablan de esas cosas, ¿no? Entonces, porque, o sea, hemos dado nosotros una base no solo para la selección de menores, sino clasificaron al Mundial y pudieron haber clasificado la segunda vez consecutiva, si no es por esa indisciplina que hicieron para viajar, y donde viajaron todos, porque ese repechaje se pudo haber ganado, ¿no? Y por ejemplo, en esta selección que le comento, se empiezan a dar casos particulares, ¿no? Porque ya desde antes se hablaba de sumar jugadores que han sido formados en el extranjero, ¿no? De ver jugadores con raíces peruanas y demás. Y en ese momento en específico se da
una decisión importante de un futbolista joven de allá que era Cristian Benavente, que lo tuvo también usted, creo que fue el primer entrenador lo que lo tuvo trajimos aquí. a Cristian Benavente. ¿Cómo fue ese momento, ese proceso? Si fue que usted lo llama por una presión mediática también o porque las cualidades que eran innatas de él. Coméntenos un poco sobre eso. Claro, era en otros momentos, ¿no? Nosotros siempre pensábamos primero ver acá a los chicos, ¿no? Como te decía, te lo dije anteriormente, provincia, en los conos, en los clubes, y había. Y de afuera, muy pocos, no pensábamos, salvo que por ahí haya una información que había un chico que en España, cuando nos dijeron que es hijo de la mamá es peruana, ha sido voleibolista, capitana de la selección, ordinario, maduro, para la edad que tenía, 13, 14 años, hablaba con una personalidad y buen jugador, porque fuimos a los entrenamientos, hablamos con los técnicos, con todo, y así, y pues lo trajimos. Y lo trajimos y ahí nosotros estábamos preocupados porque tuvimos que llamar a España, a Madrid, hablar con los dirigentes de Madrid porque ellos pensaban mandarlo una semana antes, ¿no? Nosotros tenemos que tenerlo antes porque hay que, para él se está ganando un puesto acá como titular, lo hemos visto bien y aparte tenemos que viajar con anticipación allá al sudamericano y queremos que esté para que se adapte un poco más acá, conozca más a los compañeros. Y hubo un poco de tira y afloja con los dirigentes del Real Madrid que no sé, como que se demoraron en mandarlo y ya no iba a ir ya. Y él llegó faltando 2 días que no viajábamos nosotros. Y así fue la forma, pero no estábamos pensando como ahora que estamos buscando jugadores que tengan un pelito, algo de peruano por todos lados, cuando acá tenemos, ¿cuántos jugadores hay? Vuelvo a repetir, ya no solo en provincia, acá en los conos hay bastante chicos. ¿Cree que esto de buscar talento en otros países, que tengan cierto linaje por la abuela, el abuelo, qué sé yo, también responde un poco al nulo trabajo que se está haciendo, digamos, es como para maquillar toda la situación? Claro, si después yo me enteré, por el tiempo no voy a la Viena, que habían puesto oficinas ahí, que había gente ahí trabajando, buscando jugadores. No, eso no es así, no es así. Que digamos que es una buena práctica si es que se lleva bien en conjunto, ¿no? Digamos que si es que hay un trabajo progresivo en provincias, en los espacios que usted menciona, ¿no? Pero últimamente se interesaron en ver a jugadores de afuera, todo. Bueno, la Padula, un poco que también, ¿no? Ya un jugador mayor, ¿no? Y que la mamá hace muchos años, ya profesional, ¿no? Pero, y como la Paula, un buen jugador, que metedor, mucha garra, todo, y bueno, y cayó bien acá, ¿no? Pero no era para que eso lo lleve a los menores también, ¿no? Claro. Porque en ese momento comenzó la fiebre, como te digo, en Viena todo el mundo, y había gente pues ya interesada, y estaban pensando traerlo, mandaron a muchos, ¿no? Que después no dieron fuego. Claro. ¿No? Y se le quitó la oportunidad a chicos que acá también pedían una oportunidad, ¿no? No estaban en afuera, pero estaban acá en el mismo lugar y no le dieron la oportunidad, ¿no? ¿Le decepciona esta cara que ha dejado las selecciones menores en los sudamericanos, en los preolímpicos? ¿O qué sentimientos tiene cuando se sienta frente al televisor y ve los resultados? Sí, definitivamente nos duele mucho, ¿no? Porque hemos sido parte de eso, ¿no? Hemos estado ahí, conocemos los momentos, las grandes frustraciones cuando nos ha tocado a nosotros también, porque si bien es cierto, hemos tenido oportunidad de lograr cosas importantes también, ¿no? En algún momento nos ha ido mal, ¿no? Pero esas son experiencias que uno después las ha asimilado y ha tratado de corregir y tratar de mejorar en todos los aspectos, ¿no? Pero hay entrenadores que hoy día están entrenando a mayores y mañana no hay trabajo, van a menores. Ven a menores, van a mayores. O sea, yo siempre digo que para menores, el trabajo de menores es muy diferente y tiene que tener vocación, porque no es igual entrenar menores que a mayores, ¿no?
Al mayor tú no puedes estar viéndole la cara, diciéndole las cosas, buscando, tratando de ayudarlo, ¿no? Es un profesional, básicamente. En cambio, al menor sí. Al menor tú tienes que formarlo, hablar con él, darte tiempo con él, ver qué problemas tiene, ayudarlo, mirarle a la cara, mirarle a los ojos, tratar de sacarle lo mejor. El chico, como mucho, le he sacado yo. Por eso no es solo aparte del entrenamiento, no, es la actitud que tienen en el campo, que han tenido en el campo. Entonces, el trabajo del menor es muy diferente al del mayor. Entonces, eso últimamente está pasando acá, ¿no? Llega el jefe de la unidad técnica, y el jefe de la unidad técnica tiene que apoyar a los entrenadores, tiene que dar una indicación, de repente, como apasionado que es, grita, pero el que tiene que dirigir es el técnico de esa categoría. Pero yo quiero tomar esto porque creen que es fácil, porque dicen, wow, acá la hacemos y yo mismo soy, y a todos les ha ido mal. Y contratan para menores a técnicos que nunca han trabajado en menores. Entonces peor todavía. Y después hay otros que tienen la suerte de regresar, que no les fue bien, porque a todos nos puede ir mal, pero regresar es un privilegio, ¿no? Y a uno que hizo las cosas bien, que hemos tenido logros, no tengo otra oportunidad. ¿Cómo es eso? Te pones a pensar y dices, y hay gente que no dice nada, que lo mismo, hay muchos periodistas, mucha gente de fútbol que sí dice ahí, pero no se pone a analizar por qué no lo llevan a él. Si él hizo las cosas bien y no le dan la oportunidad, y al otro que ya tenía oportunidad no le fue bien y le dan la oportunidad, y al otro no. ¿Siente que después de esta situación legal que tuvo con la federación, las puertas están cerradas para usted? Sí, después del juicio que se hizo, que yo no lo quise hacer, pero gente que me quería, que me dijo, Jota, tú no pueden tratarte a ti de esa manera, ¿no? Porque yo acabó mi contrato y me querían bajar el sueldo. No bajarme el sueldo. ¿Qué hice yo para bajar el sueldo? Claro. Al contrario, venía de ser campeón sudamericano y campeón olímpico. Y ahí, como te digo, otra junta directiva que entró, traen a un jefe de la unidad técnica que estaba entrenando a mayores, que antes fue mi asistente, ¿no? Usted lo mencionó en un momento como que veía él o usted percibía ser la piedra en el zapato para sí, porque yo en Aviena, todo el mundo, cuando en Aviena pedían que yo vaya a provincia, que venga el profesor Orepa, que nos hable, que él nos vea, mucha gente, muchas personas mayores, dirigentes, la misma afición, y acá en Aviena siempre pues soy una persona respetuosa, siempre todos me decían, Jota, tú, y la forma como era, ¿no? Como soy, como te digo, yo he sido justo, honesto con todo, no he tratado de engañar a un chico para llevarlo, ¿no? O sacarlo, no, todo ha sido por a base de su esfuerzo, los ayudaba, la disciplina es muy importante, ¿no? Y siempre le decía yo, el fútbol, cuando comiencen a ganar dinero, que no los cambie, le digo, como muchos que han cambiado, y porque así es, ¿no? Y en cambio cuando estaban con nosotros lo aconsejamos, le decíamos las cosas, que sean educados, que sean buenas personas, ¿no? Que entraban a la Viena tienen que saludar a todas las personas si no las conozcan, ¿no? Le prohibía los aretitos, las cosas que nos teníamos que enfocar en los objetivos que nosotros queríamos, sino que vayan a estudiar, ¿no? Porque acá no van a tener futuro, ¿no? Pero si se enfocan en lo que es el fútbol, porque las condiciones las tienen, por eso están acá, eso depende de ustedes, ¿no? Y muchas cosas así como esa, ¿no? Y cuando me recomendaban a un jugador, no, tengo que ir a verlo, yo no pruebo. En la selección no es para probar a nadie, ¿no? En la selección se llega por mérito propio. Y ya para ir cerrando, profe, ¿nunca se le postuló a usted para ser jefe de unidad técnica de menores ahí en la federación? Hubiese sido, ¿no?, digamos, un cargo más importante del que usted tenía, habiendo logrado lo que logró en su momento. ¿Cree que en algún momento, si es que no se dio esa posibilidad, le correspondía en algún momento a usted el puesto?
Sí, pero yo me sentía en un momento porque yo fui entrenador de dos categorías, ¿no? Yo era cuando estaba con el doctor Manuel Burga, yo era entrenador de la 15 y la 17, ¿no? O sea, y después de ahí ya no había, no había jefe de unidad técnica, no había nada. Después trajeron, como te digo, al jefe de unidad técnica. Hubo un momento cuando empezó Picerni, después ya no, ya estaba yo, como te digo, solo, y después llegó a mí como jefe de unidad técnica, que ahí. Pero las veces que nosotros logramos cosas importantes éramos nosotros, con mi preparador físico, mi asistente técnico, preparador de arqueros, el doctor, el masajista y listo, ¿no? Ahora yo veo como 20, 30 personas en cada foto, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene, profe? ¿Cuántos hijos tiene Tengo del fútbol? cantidad de... Una lista, ¿no?, muy larga. ¿Y en casa algún momento se sintieron, digamos, que faltaba a usted, que estaba más cerca a otros chicos que quizá compartir aquí con la familia? Mucho, ¿no? Mi señora siempre me decía que yo llegaba, me iba como a las 6, 7 de la mañana y él no regresaba hasta las 8, 9 de la noche, ¿no? Y todo no me veía, ¿no? Y a veces los fines de semana también yo quería ir a ver los partidos, todo, ¿no? Ellos me extrañaban y decir, cuando ya está bien que trabaje, te guste, pero y parece mentira cómo es, ¿no? Cualquiera te mete una patada en el... Y decía, ¿no? Ni te van a agradecer, me decía. Y bueno, y es verdad. Bueno, pero para eso están las entrevistas y los contenidos que hoy se hacen para que perduren y conozcan quién fue Juan José Oré, no solamente el gran futbolista que fue, no solamente la gran cabeza de todos estos chicos que se formaron como selección, sino también una buena persona. Profesor, le agradezco por la entrevista, por los minutos y ojalá que el fútbol nos siga cruzando más adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, Mavin, por la oportunidad. Bueno, y un saludo a todos. Siempre a la orden. Gracias. Gracias.